Ok, bien, hermanos. Espero que se esté escuchando. Ah, ok, Segunda de Tesalonicenses 1, por favor, en nuestras Biblias. Segunda de Tesalonicenses. Este es estudio bíblico, ¿verdad? Por eso están cafeceando o estamos cafeceando. Ok, Segunda de Tesalonicenses 1, por favor, síganme ahí con su vista, versículos 3 en adelante. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bien, hermanos, vamos a intentar ver. Estamos viendo la oración de Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Dijimos, hermanos, que esta oración va del versículo 3 al versículo 12. Y esta oración aquí, hermanos, en Segunda de Tesalonicenses 1, es una acción de gracias, versículos 3 al 10, y una petición en versículos 11 al 12, ¿ok? Y espero que si alcancemos la petición, la chequemos el próximo miércoles. Pero estamos viendo la acción de gracias, hermanos. Estamos estudiando la acción de gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos, en la acción de gracias? Dijimos, hermanos, versículo 3 y 4 presenta tres motivos por los cuales Pablo da acción de gracias. Versículos 3 y 4 da tres motivos por los cuales Pablo da acción de gracias. A ver, entonces, ese estudio bíblico, una idea, ¿alguien recuerda? O lea ahí y dígame qué piensa. Hay tres motivos por los que Pablo da acción de gracias. Coqui, ¿cuál es uno? Ok, uno de ellos es la fe de los hermanos. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 1:3, la fe de los hermanos. Versículos 3 y 4 tiene tres motivos. Ok, ¿cuál es otro motivo, Josías? Ok, la paciencia y fe para soportar la persecución y aflicción. Eso es todo un motivo. ¿Ok? Y nos falta uno. Amor. Amor. Entonces, ahora, hermanos, esto es lo que Pablo da gracias a Dios por ellos. Y la acción de gracias nos reta a hacer una iglesia como esta iglesia. O sea, hermanos, Pablo está dando gracias por la iglesia de Tesalonicenses, y una de las cosas que podemos aprender es que somos retados a ser como una iglesia de este tipo. Ahora, déjame parafrasear los tres motivos de esta manera. El primer motivo, Pablo nos reta, hermanos, creo, a hacer o podemos ser retados a hacer una iglesia en la que la fe de los creyentes no reside como algo personal, sino como algo visible que crece. Hermanos, necesitamos entender eso. La fe no crece como algo personal en nosotros, sino es algo visible que crece. ¿Ok? Por favor, agarren esto, hermanos. Esto es muy importante. Y hermanos, yo estoy muy retado con eso. Y bueno, tengo muchas otras cosas que decir. Pero hermanos, no, ese asunto de que, no, pues Dios sabe que yo soy salvo, ¿verdad? Yo he creído en Cristo como, miren, hermanos, el orar, el haber aceptado a Cristo a veces se usa como una excusa para el pecado. Yo oré a Cristo, o sea que yo voy al cielo. Aunque yo sé que ando mal, ¿verdad? Yo sé que ando mal, pero pues yo acepté a Cristo y yo me voy al cielo.
Y a veces la fe, hermanos, a veces la fe es en una oración. A veces la fe es en que levanté la mano. No, a veces la fe es en que vine de rodillas al altar. Como un asunto de emoción. Pero no crece. No crece. Y aquí Pablo está dando gracias porque la fe es algo visible que crece. Hermanos, Primera de Juan, usted sabe, Primera de Juan se escribió para enseñarnos que los salvos pueden saber que son salvos. Hay evidencias naturales de la salvación. ¿Sí? Entonces, de nuevo, una iglesia. ¿Mande? Sí, toda la carta son evidencias de cómo podemos saber que somos salvos. La siguiente, una iglesia en la que el amor de los creyentes se manifiesta entre ellos y para con qué? Para con otras personas. Dijimos esto, ¿verdad? La vez pasada. Esta oración nos reta a ser una iglesia de estas. Ahora, hermanos, de nuevo, muchas veces pensamos el amor en los términos positivos, ¿verdad? Pero a veces necesitamos pensar del amor en los términos ¿qué? Negativos yo no diría términos negativos, sino a lo mejor en las circunstancias negativas. ¿Verdad? ¿En qué? Eso es lo que dijimos, hermanos. Nosotros, no, pues un hermano está sufriendo, un hermano, ¿verdad? Y no hay que llevarle algo, una despensa, una ayuda. Pero ¿qué cuando un hermano no nos saluda? ¿Pero qué que alguien no se acuerda de nosotros? O como dijimos, ¿qué de los indigentes que luego vienen aquí a la iglesia? Que son necios, irrespetuosos. ¿Los amamos? ¿Los amamos? Muchas veces no, ¿verdad? Exactamente. Y dijimos, hermanos, o sea, la acción de gracias de la iglesia en Tesalonicenses nos reta a ser una iglesia donde el amor no nada más sea un concepto o bonitas palabras o cliché, ¿verdad? En esta iglesia amamos a las personas. ¿De veras? Por ejemplo, amamos a los niños cuando están haciendo ruido. ¿Amamos a los niños? ¿Amamos a las personas que nos retan? Ustedes acuérdense que a veces han venido personas y están con su teléfono todo el culto. ¿Con qué actitud estamos? Es que no saben estos. Si para estar con su teléfono se hubiera quedado en su casa. Pero les amamos, les saludamos o les sacamos la vuelta. Y bueno, esto es algo que hablamos, ¿verdad? La vez pasada. Vimos estas dos virtudes y vamos a intentar ver esta última virtud o esta última, ¿verdad? Motivo por el cual Pablo da acción de gracias. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia en la que la paciencia y fe perseveran en medio de las tribulaciones y aflicciones. Y básicamente esa tercera es la más larga. Pablo da gracias porque es una iglesia, porque hay hermanos que tienen paciencia y fe y están soportando tribulaciones y aflicciones. Dice ahí al final del versículo 4, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, hermanos, vamos a comenzar. Versículo 5. Dice versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ok. Este versículo tiene por lo menos 3 preguntas que necesitamos contestar. A ver, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Ok, mande. Ok, puede ser. Jocalet, ¿qué decías? Como en la casa inmediatamente está hablando de persecuciones, tribulaciones y luego viene el... Ok, bien, bien. El contexto, ¿verdad? El contexto puede ser 2 cosas. Puede ser la fe y paciencia o pueden ser las ¿qué? Ahora, no te lo... ¿Mande? Ya nosotros, ya no se nos
No necesariamente, sí, no necesariamente. Pero me refiero. Sí, sí, ahora noten, sí, creo que sí lo entiendo. Ahora noten aquí, dice Pablo, esto, la fe y la paciencia, es demostración del justo juicio de Dios. O esto, las persecuciones y tribulaciones son demostración del justo juicio de Dios. Ahora, hermanos, a ver, esto Pablo está escribiendo a los creyentes. Y los creyentes tienen fe y paciencia y están soportando persecución y tribulaciones. Ahora, hermanos, a veces pensamos tribulación y persecuciones como que, hermanos, como que como de aquellos lugares como de Afganistán, ¿verdad? Y todos, pero no necesariamente es eso. En Primera de Tesalonicenses nos dijo que sufrieron porque se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos ya dejaron de adorar los ídolos. Ellos dejaron de participar en las fiestas. Ellos dejaron de cooperar, ¿verdad? A lo mejor llegaban en el pueblo, que mira que la patrona, que tal, que hay que pagar y que hay que cooperar. Y de pronto los tesalonicenses, no, es que ya no creemos en eso. ¿Cómo que ya no creen en eso? Y empezaron a tener persecuciones. O que llegaron con un hermano, vamos a echarnos una cheve. Es que ya no tomo. ¿Cómo que ya no toma? No empieces con tus cosas, ándale, vente, vamos. No, es que ya no tomo. No. Y empiezan a decirle de grosería. Y empiezan a decirle de cosas. Porque se convirtieron de los ídolos a Dios, dice la primera carta. Ahora, hermanos, hay que entender bien esta frase. Este probablemente es el versículo más retante de todos los demás, de toda la porción. Porque dice, esto es demostración. Otra palabra para traducir demostración. Esto es evidencia. Esto es señal del justo juicio de Dios. O sea, ¿significa que Dios nos está juzgando? A ver, ¿qué piensan? Porque pareciera que así está diciendo, ¿no? Yo a lo mejor difiere, pero yo muchas veces pienso que esa es como una posición que quiere guardar el cristiano, como para decir, no puedo tener dinero, no puedo tener ropa. No. A mí esta impresión me da como de que no puedes llevar una vida normal. No creo, porque, de nuevo, mira el contexto. Dice esto, aquí de nuevo, la pregunta, ¿qué significa esto? Todo lo que está Las tribulaciones, aflicciones, porque dice, esto es señal, esto es evidencia, esto es demostración del juicio de Dios. Entonces, las aflicciones y las persecuciones y tribulaciones son el juicio de Dios. Tanto la fe y la paciencia y la persecución. ¿Son señal del juicio de Dios? Participar como las tribulaciones, porque después de los siguientes versículos va a mencionar que también hablamos del gozo. Dice que hay un reposo nos dice, y a vosotros que sois atribulados, dar el reposo con nosotros cuando se manifieste en la persona. Ok, y bien, Valeria acaba de introducir la segunda pregunta. Pero aplica a nosotros. Estamos averiguando eso. Porque para mí. Estamos averiguando eso. A ver, hermanos. En Juan, Cristo menciona, si les aborrece, tengan en mente que a mí me aborrecieron primero. Entonces, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, Dios, por eso el mundo os aborrece. Exactamente. Charlie. Yo creo que más que el juicio es tal vez como el resultado. Ok. Bueno, la cosa interesante es que dice juicio. No dice castigados, no, dice. Pero, o sea. Este versículo está diciendo esto, ya sea la fe y la paciencia, o todo lo demás, es señal del justo juicio de Dios. Entonces,
¿Y por quién está dando gracias? Por los tesalonicenses. Entonces está diciendo, y esto es la cosa que necesitamos, que quiero averiguar aquí ahorita. ¿Significa que Dios está juzgando a los creyentes ahorita? Ahora, por eso anoten aquí, por eso puse aquí, ¿este es un juicio presente o es un juicio futuro? ¿Rodrigo? Ok, hermano William. Vieron mi pensamiento, yo creo que ese es un ejemplo de lo que van a vivir en el futuro. Entonces, hermano, me acordé de un pasaje adelante, donde le dijo que ellos iban a sufrir persecución, fueron favorecidos por la gente. Me dijo que me digan ejemplo. Sí, sí. Ese pasaje, no desesperé que eso significa el juicio de que van a sufrir creyentes, no sé si de tiempo, pero ella me mete como los creyentes del futuro. Sea eso. Ok, ahora, eso es nuestra, bien hermano, ahora, el hermano dice, bueno, parece que es el futuro, ¿no? Y entonces hay que averiguar si cuando habla de juicio de Dios está hablando del presente, porque si está hablando del presente significa que las pruebas y las tribulaciones están viniendo como ¿qué? Como el juicio de Dios a los creyentes, ¿no? Ahora, espérenme tantito, ahora déjenme introducir la última pregunta. Hermanos, ¿eh? No, pero si estoy introduciendo nomás. Ok. Dice, para que seáis tenidos por dignos, para que seáis tenidos por dignos, entonces, ¿debo sufrir para alcanzar el reino? También, hermano. Dice, la celda es angosta y difícil, la vida cristiana no es. Significa que el cristiano batalla. Sí, estoy de acuerdo con la hermana, pero tampoco debemos confundir porque otras personas pueden malinterpretarlo de que si no sufres, no eres hijo de Dios, no eres merecedor del cielo. Y eso no creo yo que sea la interpretación correcta. Estoy de acuerdo que el camino que seguimos es difícil, pero también tenemos, bueno, pienso, tenemos que hacer la diferencia de que ese versículo no está hablando de que si no sufrimos no somos hijos de Dios, no somos merecedores. Estamos en la vida cristiana, pero el negarnos, por ejemplo, el negarnos a nosotros mismos es difícil. Me está poniendo bueno. A ver, hermano Manuel. Yo lo veo, no sé si ustedes pero yo lo veo algo así como aplicándolo a una manera que tenemos que tolerar precisamente espiritualmente. De esta forma yo lo veo así. No sé si la palabra que es tolerar. Ok. Bueno, entonces usted piensa que la frase es para que ustedes puedan soportar. Sí. Ahora, sería buena la idea, pero no dice eso. Las palabras no dicen eso. Dice, para que seáis tenidos por dignos. Ok, buena pregunta. A ver, ¿alguien tiene otra traducción de ese versículo? A ver, Rosita. Para ser dignos de su reino por el cual sufren. Charlie, ¿tienes otra? La prueba de las esta es una secretaria. Ok, entonces. Por eso. Ok, ahora, de nuevo, lo que estoy introduciendo es esto, hermano. Este versículo probablemente es el más difícil. Pastor, yo insisto. Y estoy de acuerdo con el hermano. Si se sufre poder, bueno, si se sufre vivir el cristianismo en el sentido de que realmente estamos contra la mujer. Nuestra cultura, nuestra educación, nuestra ropa, lo que comemos, etc. Porque dentro de nosotros mismos a lo mejor queremos cosas diferentes.
¿verdad? Como todo el mundo. Ujú. Sí, hermano. Entonces, a mí donde no me hace clic es lo de arriba. Esto es demostración, o sea, vamos a pasar todo esto yo, por ejemplo, yo pienso, para nosotros ahorita no aplica lo de persecución y tribulación, y menos tenemos fin, pienso yo. Ok. Ok, a ver. Pero de fe y paciencia, yo creo que aplica. Ok, bueno, entonces, aquí esto es una cosa interesante. ¿Cómo decidimos qué aplica y qué no aplica? ¿Nada más por las circunstancias? Pues sí. Ok. Ahí, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Se está poniendo, ok, espérame. Valeria y luego hermana Amanda. Progresiva, porque también después en otro versículo habla acerca de los que no conocieron a Dios, hace una diferencia entre los que sí conocieron a Dios, los que no, no tanto como por el hecho de que están ganándose la salvación. Ok, bien, creo que es parte del argumento. A ver, hermana Amanda y luego Coqui, no, luego Pastor y luego. Refiriendo al presente y a la iglesia, ¿no? Porque mira, Pablo está diciendo, está orando por la iglesia. Entonces dice, ya la gente va hablando con ellos y sin embargo se están guiando en la misma iglesia, ¿verdad? Entonces ya le dice, bueno, por eso que están haciendo. El culto de Dios piensa. Ahora, miren, la hermana Amanda acaba de introducir otro asunto del contexto. Dice, por vuestro amor, ¿verdad? Tanto que nos gloriamos en las iglesias de Dios y por vuestra ¿qué? O sea, su amor, ¿verdad? Era motivo de gloriarse y luego, y por su paciencia y fe, con la cual, ¿verdad? Sus persecuciones y tribulaciones. Y entonces llegamos, esto es demostración del justo juicio de Dios, por el cual, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, pastor. Nada más quiero leer un texto de un comentario. Dice, por vía de consuelo, Pablo dice a los tesalonicenses que las experiencias que estaban sufriendo eran la demostración del justo juicio de Dios, es decir, que Dios es justo. Cuando Dios hubiera juzgado a esos hermanos, serían tenidos por dignos de ser miembros del reino de Dios. El hecho de soportar las pruebas no nos hace dignos del cielo, ni ganamos el cielo por medio del sufrimiento. Pero resistir las tribulaciones sí demuestra que uno es digno en el sentido de que la gracia de Dios actúa por nosotros. No resistimos la tribulación por nuestra fuerza, sino es una demostración de que la gracia de Dios está en nuestra vida. Sí, bien. Ahora, en alusión a lo que mencionaba el hermano Ortega, el fin de semana estuve predicando en el Estado de México. En medio de un grupo de creyentes que los han querido golpear, los han querido a la cárcel por predicar el evangelio. A lo mejor aquí no está, a lo mejor aquí está muy tranquilo el asunto, pero no es lo mismo en todas partes. Sí. Pastor, aplicaría que es el justo juicio de Dios a ellos, o lo que mencionó todo este comentario. No, o sea, el punto es que el hecho de que ellos han soportado es una evidencia de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Sí? O sea que la gracia de Dios en sus vidas es el justo juicio de Dios. No, eso es una pregunta legítima para el texto, ¿ok? Ahora, Coqui y luego Cielo, y voy a continuar porque aquí ya nos va a agarrar el tiempo. Ok, Coqui. Me recordó a Corintios, segunda de Corintios, y como Pablo usualmente hace este tipo de oraciones en sus cartas, en la carta de segunda de Corintios, capítulo 4, del 7 al 18, está hablando acerca de cómo él, Pablo, vivió su vida por fe, que a pesar de ser atribulado y azotado y bla, 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 y él dice que el sufrimiento, básicamente resume en su parte, que el sufrimiento nos autentica como hijos de Dios, porque llevamos en nosotros el sufrimiento de Cristo, salió de la clase de Cristo.
El sufrimiento del creyente le autentica porque es como si lleváramos el sufrimiento de los sufrimientos que padeció Cristo. Y él dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, como mencionó el pastor, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y Pablo varias veces en sus cartas, no solo en esta, repite que lo que se sufre es demostración de la gracia de Dios y es prueba de la fe que tenemos los creyentes. Entonces, pienso que tal vez esa oración no se refiere a que, como dice el pastor, vamos a ganar el cielo por todo lo que sufrimos, sino que demuestra la gracia de Dios en nuestras vidas. Y una fe viva, como estábamos viendo antes, la fe se demuestra, no solamente es, lo tengo. Y estoy completamente de acuerdo, nada más que necesito demostrarlo del texto, de ese texto. Estoy de acuerdo. Ok, ahora, cielo y continuamos. Y también yo es que la percepción de circulación demuestra el justo juicio de Dios, pero no somos tenidos por dignos por el justo juicio de Dios. Sí. Casi nos revolvió, pero sí. Ok, noten, ahí vamos. Bien. Pues vamos a intentar juntos. Ok, la primera cosa. Esto se refiere a persecuciones y tribulaciones. Ok. En el idioma original, la palabra evidencia o señal o demostración está conectada más próxima a persecuciones y tribulaciones. ¿Ok? En los versículos siguientes, Pablo sigue hablando de las tribulaciones en lugar de expandir el asunto de la fe y la paciencia. ¿Ok? Entonces, la primera cosa, esto se refiere a tribulación, a persecuciones y tribulaciones. ¿Ok? El juicio de Dios no se está refiriendo al juicio actual, sino al juicio futuro. Cuando dice, estas persecuciones y tribulaciones son señal del justo juicio de Dios, no está hablando del juicio, de un juicio presente, ¿ok? Sino está hablando de un juicio futuro. Y entonces ustedes deberían decir, amén, amén. Pero deberíamos decir, a ver, el juicio de Dios no se está refiriendo a un juicio actual, sino a un juicio futuro. Cuando ven que ya el juicio final, en ese momento. Entonces, ustedes deberían preguntar, bueno, ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo sabe que se está refiriendo al juicio futuro? Porque no, yo insisto, aún ahorita que por ejemplo funciona este pastor, persecuciones y todo eso, pero no es nada en comparación con lo que vivieron estas personas. Bueno. Digo. Sí. Bueno, vamos a continuar aquí, luego hablamos. Ok, ahora, noten, ¿cómo sabemos que es el juicio futuro? La frase juicio de Dios, así como tal juicio de Dios, aparece 6 veces en Reina Valera en el Nuevo Testamento. Así, la frase juicio de Dios, casi todas las veces aparece con una palabra diferente. Solamente 2 veces aparece con la palabra crima, aparece luego con la palabra crisis, y luego aparece con la palabra dikaioma, y yo sé que a ustedes no les interesa ni saben eso, pero, o sea, entonces no es posible siempre saber cuál es la palabra. Ahora, noten aquí, los versículos 7 y 10 en Reina Valera usan una preposición conjunción de tiempo. Note, 2 veces dice que en versículos 7 y 10. Una preposición conjunción de tiempo. Cuando se manifieste el Señor. Cuando se manifieste el Señor. Y luego el versículo 10. ¿Cuándo qué? Venga a ser. Entonces,
Versículos 7 y 10 contestan la pregunta, ese juicio de Dios, ¿cuándo va a suceder? Cuando venga. Y entonces eso habla de un juicio ¿qué? Futuro. El pasaje nos está explicando, dice, esto, las persecuciones y tribulaciones, ¿son qué? Son una señal del juicio, justo juicio de Dios, pero el justo juicio de Dios futuro. No de un justo juicio de Dios actual y presente, sino un justo juicio de Dios futuro. Porque el pasaje va a explicar cuándo. ¿Sí o no? El pasaje va a explicar cuándo. Entonces, bueno. Entonces. En el presente, el creyente batalla. De muchas maneras el creyente batalla. Y quien no es creyente, no va a soportar la tribulación. Y en el futuro, el creyente que es atribulado va a tener reposo. Y el inconverso va a tener la ira de Dios sobre él. Y eso es lo, hermanos, y esto, noten aquí, esto no es un sermón, esto no es una exhortación, esto está en un tono de acción de gracias. Pablo no los está retando, Pablo no los está exhortando, Pablo no los está regañando, Pablo está dando gracias por ellos. Amén. Porque ellos están soportando, porque ellos están perseverando, porque ellos están aguantando, porque les están diciendo, los están criticando, los están maltratando, están sufriendo por causa de haberse convertido al evangelio. Entonces, no se está refiriendo a juicio futuro, sino a juicio actual. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere entonces? Futuro. Ahora, hermanos, para que sean tenidos por dignos, expresa resultado. No está hablando de propósito. O sea, Pablo no está diciendo, estas persecuciones son una señal del juicio futuro con el propósito de que ustedes, ¿qué? Sean tenidos por dignos. O sea, no es como que entre más sufres, pues eres más valioso. No, sino que el resultado de eso es que ustedes aguantan. Lo que Pablo está tratando de decir, hermanos, noten aquí. Me gusta cómo lo puso este hermano. No era necesario que los lectores sufrieran para ser considerados dignos del dominio de Dios o el reino de Dios. Pero el escritor ciertamente deseaba consolarlos con el hecho de que, como resultado de su experiencia de aflicción, Dios los consideraba dignos de ¿qué? O sea, lo que está diciendo Pablo, o lo que está diciendo Pablo aquí es, eso que ustedes están pasando, eso que ustedes, es lo que Dios considera que es digno. O sea, vale la pena sufrir. Eso no es un propósito, eso es un resultado. El resultado. Y eso va en contra de la mentalidad de que porque me acerco a Dios no tengo por qué. Exactamente. Y esta es una de las cosas. Ya casi es hora, hermanos. Bueno. Ok, y esto es una de las cosas, hermanos, del asunto de la fe. Note, Pablo está dando gracias porque su fe crece, porque su amor, pero también está, entonces, hermanos, esta es una iglesia que tiene una fe visible. Esta no es una iglesia que los creyentes están diciendo, es que yo soy salvo. Y no se ve. Están siendo salvos y se ve. Y su amor se nota. Y su paciencia demuestra que ellos son dignos. Estos son dignos del reino de Dios. ¿Y cómo sabes eso? Porque están ¿qué? Porque están soportando la persecución. Estos son dignos. El resultado es que son dignos. Ahora, noten, hermanos, otra cosa muy interesante aquí. Pablo no está diciendo que los cristianos pueden alcanzar ser dignos por sí mismos, sino que ellos vivan dignamente del privilegio que han recibido. Y esta es su petición. Esta es la primera petición en versículo 11. ¿Qué es la petición en versículo 11? Por lo cual, dice, para que Dios os tenga ¿qué? Por dignos. Y lo que Pablo está pidiendo ahí, y es lo que vamos a ver la semana pasada,
no es que sufran más o que aguanten más, sino que ellos vivan de la manera y del privilegio que se los ha dado. Y esto es una cosa interesante, hermanos, porque, hermanos, la iglesia ha recibido un grande privilegio, hermanos. Ser hijo de Dios es un gran privilegio, es una gran recompensa, pero tiene un costo. Así es. Tiene un costo. Tiene un costo. Y hermanos, esta es la cosa. Dios siempre, el Señor Jesucristo siempre les habló derecho a las personas. Así es. El Señor Jesucristo, cuando predicaba el evangelio, Él les abría derecho a las personas. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta es la cosa, el Señor dijo, no puedes servir a dos señores. O me sigues a mí, o te sigues a ti mismo y tus deseos. Hermanos, el Señor siempre fue derecho. Hermanos, el evangelio siempre nos llama a ese tipo de decisión radical. Pero el asunto es que queremos vivir con sí, Señor, yo te quiero seguir, pero mira, es que quiero llevar otras cositas. Es que mira, sí quiero, pero es que mira, hay otras cositas que quiero que vayan con nosotros. Entonces, aquí, hermanos, para que sean tenidos por dignos, expresa ese resultado. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Yo lo pondría así. Las tribulaciones y aflicciones demuestran que somos dignos del reino. Las tribulaciones demuestran que somos dignos del reino. Hermanos, hay una ilustración, probablemente hay una de las más grandes ilustraciones en el Antiguo Testamento. El libro de Job. El libro de Job probablemente es la ilustración más grande de lo que Pablo está diciendo aquí en versículo 5. Así es. Si usted se acuerda, hermanos, quien empieza todo el problema o toda la trama en el libro de Job no es Satanás, es Dios. Así es. Dios le dice a Satanás, note aquí, esta es una conversación que está pasando en las esferas espirituales. Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, Dios dice de Job, no es la gente, Dios dice de Job, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas Dios presume de Job. Satanás le dice, nota aquí, hermanos, hay que ver con dónde está bien el asunto. Satanás le dice, ay, Señor, ¿cómo no te va a servir? Mira todo lo que le has dado. Eso, hermanos, es un ataque a la naturaleza de Dios. Así es. Ese no es un ataque contra Job. Satanás le está diciendo a Dios, ¿cómo no te va a servir si le das todo? La gente te sirve por lo que les das. La gente te sirve por lo que les das. ¿Cómo no te va a servir Job? Es rico. ¿Ok? Dice Dios, quítale. Y bueno, Satanás dice, quítale todo. Satanás dice, quítale todo y va a blasfemar tu nombre. ¿Ok? Adelante. Le quita todo. Y no blasfema. Vuelve a decirle Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? En la vida de Job, nota aquí, Satanás solamente aparece en el capítulo 1 y 2. Nunca más vuelve a aparecer en el libro. Satanás nunca vuelve a aparecer en el libro. Hermanos, la vida de Job demuestra, por eso le digo, es una ilustración, que podemos servir a Dios con un corazón sincero y una fe, no por lo que nos da. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No, piense de nuevo en el tono. Gracias a Dios por la fe y la paciencia. Las persecuciones y tribulaciones que ustedes están aguantando, esto es una señal del juicio que viene. ¿Por qué? Porque Dios los va a presentar a ustedes como dignos. Dios los va a presentar a ustedes como dignos.
Ustedes son dignos. Ahora, ¿por qué? Porque no son dignos por sus propias fuerzas. No son dignos por sus... Son dignos, ¿por qué? Porque han alcanzado el evangelio. Ahora, una cosa más. Note aquí, versículo 6. Porque es justo delante de Dios. Y note la conexión. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros ¿qué? Reposo con nosotros. En otras palabras, versículos 6 y 7 nos enseñan, las tribulaciones y aflicciones cesarán ¿para qué? Para los creyentes, pero comenzarán para los ¿qué? Los incrédulos. Hermanos, la palabra pagar es una palabra interesante ahí. Y de nuevo Dios dice, ¿es justo qué? Es justo. Estas aflicciones que sufren demuestra que son ¿qué? Que son dignos del reino. ¿Por qué? Porque es justo que ustedes van a descansar, que ustedes van a dejar de sufrir. Y aquellos que los hacen sufrir, su tormento empieza. Aquellos que se burlan de ustedes, su tormento empieza. Aquellos que les escupieron, les gritaron, los maldijeron, su tormento empieza. Y luego, de nuevo, nos va a decir, versículo 7 en adelante, ¿verdad? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede? Eso sucede en el futuro. La revelación de Jesucristo sucederá. Hermanos, Cristo va a venir. Ahora, ¿cómo sucederá? Esos son los detalles que nos dan. Dice, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. No ha venido, no ha pasado. Él va a venir. La revelación de Jesucristo traerá venganza. Dice aquí, hermanos, versículo 8, para dar retribución. Esa palabra también puede traducirse venganza. Va a traer venganza. Va a traer revancha. Y lo siguiente va a describir a quiénes. ¿Contra quiénes va a traer venganza? Aquellos que no conocieron a Dios. Ahora uno pudiera decir, ay, pero ¿cómo Dios los va a juzgar? Ellos eran ignorantes. Y dice Pablo, no obedecieron al evangelio. Ahora, note, hermanos, que dice aquí obedecer al evangelio. Hermanos, la gente necesita obedecer al evangelio. ¿Qué significa? Dios ha dado un solo camino. No existen muchos caminos. No existen muchos caminos. Un solo camino. Un solo camino. Y necesitan obedecer ese camino. Hermanos, muchas veces el evangelio se pone con esos términos de obedecer. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que solamente hay un modo de salvación. No hay muchos modos. La gente no es salva por ver las estrellas. Hermanos, la gente no es salva por recitar una oración. No condenen a la gente recitando una oración. La gente necesita entender que es pecadora, que su pecado los hace culpables, que merecen la ira de Dios y solamente hay una forma de salvarse. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el camino. No una oración, no una iglesia. Cristo. Dice aquí, y no obedecieron al evangelio. El bendito evangelio. El evangelio, hermanos, que no nos salva para vivir libremente. Yo no sé qué evangelio predican de, pues ya soy salvo, ¿verdad? Me voy a ir al cielo. Ya hice una oración, ¿verdad? Ya puedo irle darle vuelo a la hilacha. Ese no es el evangelio. Así es, así es. Ese no es el evangelio. Y dice aquí, la venganza, hermanos, imagínense. Imagínense, la venganza va a venir con muchos que dijeron que eran cristianos, pero que nunca creyeron el verdadero evangelio.
Así es. Qué triste. Qué triste. Cierto. Porque Dios va a traer venganza. Todo. Y queda aquella gente que está por allá, por allá escondidos, por allá, es una gente que- Pues hablamos de esa gente en términos hipotéticos porque no sabemos. O sea, muchas veces pensamos que hay gente que nunca ha escuchado el evangelio. Pero hay muchas sorpresas. Entonces, yo creo, hermanos, y vienen esas preguntas hipotéticas. Pero, hermanos, la historia ha demostrado, esto es muy interesante, la historia ha demostrado que Dios siempre ha dado testimonio. Siempre, siempre. Ahora, y bueno, lo que estábamos viendo, ¿se acuerda? Lo que estábamos viendo también en Romanos. Pablo les dijo, desde el momento que Cristo vino, ya no hay excusas. Dios decidió pasar por alto todo atrás. Nunca hubo un sacrificio perfecto. Nunca hubo uno. Judíos, ustedes que pensaran que sus sacrificios eran perfectos, no hubo uno. ¿Y saben por qué Dios no los castigaba? Porque un día iba a castigar a su hijo. Y de ese momento para adelante no hay excusas. Y entonces, ahora, Pablo está poniendo esto, y nota aquí, la venganza consiste en la paga del castigo de la eterna destrucción. Esas son las palabras que utiliza aquí. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos o separados de la presencia del Señor. La palabra que utiliza, rostro, separados de la gloria de su poder. Hermanos, esas son otras palabras para hablar del infierno. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. El hermano Carlson decía esto: la cruz demuestra dos cosas. Cuando usted mira la cruz de Cristo demuestra dos cosas: el odio contra el pecado. El pecado merece una paga. Dios odia el pecado. Por eso castigó a su hijo. Así es. La cruz representa el odio. Si quiere preguntarse qué tanto Dios odia el pecado, mire la cruz. Así es. Y la cruz representa el amor de Dios. Amén. La cruz representa el amor de Dios. Aquellos que dicen, ay, cómo un Dios amoroso los va a mandar al infierno, pues el Dios amoroso castigó a su hijo. El Dios amoroso castigó a su hijo para que nosotros no sufriéramos ese castigo. Y termina Pablo diciendo, estas son sus palabras: cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La revelación de Jesucristo traerá gloria y admiración a los que creyeron. Dice Pablo, porque fueron salvos, ¿qué? En aquel día. Esa es la frase que se utiliza, porque ustedes fueron salvos en aquel día. Y uno pudiera pensar, ¿cuál día? Cuando les hablamos del Salvador. Hermanos, esta es una tremenda oración, esta es una tremenda acción de gracias. De nuevo, el tono de Pablo, yo sé que estoy aquí como que hablando fuerte, el tono de Pablo para la iglesia no fue regaño ni exhortación. Dice, yo doy gracias a Dios por su fe, por su amor y porque están aguantando las persecuciones y tribulaciones. Lo que sufren demuestra que son hijos de Dios. Lo que sufren demuestra que son dignos del reino. Y esto, todo lo que acaban de decir es lo que la Biblia dice. Los que quieran vivir piadosamente, ¿qué? Sufrirán persecución. Dice Pablo, en mis cuerpos llevo las marcas de Cristo. Dice, yo doy gracias porque las persecuciones demuestran que ustedes son dignos del reino. Demuestran, eso demuestra, de nuevo, y mire cómo las conecta las tres cosas: fe, amor y qué,
paciencia, perseverancia. Hermanos, la fe verdadera es esa fe que aguanta. La que no es fe verdadera, huye. Ay, si eso es, la fe verdadera piensa, ay, si eso es ser cristiano, mejor no soy cristiano. Yo estaba re bien, no, y ando re bien ayer. Y se evalúa la fe verdadera. Dice Pablo, gracias por usted. Hermanos, que seamos de esa iglesia. Hermanos, y visitantes y todos hermanos, que podamos dar, hermanos, que podamos aplicar esta oración a los hermanos de nuestra iglesia. Gracias, porque algunos por ser cristianos, nota aquí, hay algunos que están sufriendo por ser cristianos. Ahora, y dice el hermano Ortega, a lo mejor no es el nivel de sufrimiento que muchos soportaron, pero de todos modos es persecución, tribulación, es incomodidad. Piénselo. Los amigos pisteadores, los amigos drogadictos, los amigos borrachos, los amigos malendicientes. Piénsenlo. Piénsenlo la burla que genera. Piénsenlo la burla que genera. Piensen la persecución que genera. Dice Pablo, gracias. Porque eso un día se va a acabar. Un día se va a acabar. Y para los que les hicieron, apenas empieza. Hermanos, vamos a orar. Perdón que me tardé un poquito. Pastor. Después un comentario. Se me vienen a la mente las palabras de Cristo en las bienaventuranzas. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los persiguen, me digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Después dice, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, Jesús menciona, bienaventurado el que va a padecer por causa de seguir. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa mentalidad de que podemos todos llegar a tener. No es justo lo que estoy pasando. En nuestra opinión, no. Pero Dios es justo. Así Dios es. siempre es justo. Y aunque yo piense que no merezco lo que estoy pasando, la realidad es que merezco mucho más. Merezco el infierno. Y por la gracia de Dios, no vamos a ir. Exactamente. Exactamente. Y de nuevo, hermanos, mire las maneras que podemos orar. De nuevo, no muchas veces nos acordamos de la fe que se ve, ¿verdad? No muchas veces nos acordamos del amor. Y no muchas veces nos acordamos que hay algunos hermanos que la pasan mal por ser cristianos. Hay hermanos que en sus familias hay no creyentes y la pasan mal. Y Pablo dice, gracias por usted. Amén. Porque eso demuestra que son dignos. Y un día va a acabar. Y un día va a acabar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Gracias, Señor, por esta porción de la Escritura. Te rogamos que tú